Hola país, hola mundo, qué alegría, qué gran bendición poder conectar con cada uno de ustedes que integran esta comunidad maravillosa, Valientes, su podcast favorito. En este encuentro que siempre es de mucha bendición, de información, de restauración y como siempre con un tema que es súper interesante. Y ustedes saben que me encuentro junto con mi queridísimo pastor Roger Fernández de nuestra iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento, mi casa. Mi querido pastor, hola, ¿cómo está usted? Buenas, Bendiciones. Karina, bendiciones de lo alto, qué placer estar una vez más, poder llegar a nuestra hermosa comunidad que nos sigue y poder ser de bendición a tantas personas. Ya como decimos, ya esperamos este tiempo porque queremos compartir tantas cosas, decir tantas cosas que sabemos que son de edificación, de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia y también para nuestra nación. Así es, pastor. Y tenemos un temazo, como yo siempre le digo, pastor. Bueno, la última vez esto ardía aquí. Bueno, hay una presencia realmente hermosa, Sí. como siempre, pero hoy vamos a hablar bajo el tema de la iglesia. Ay, Dios mío. Y la iglesia, hermoso. pastor, desde el punto de vista espiritual, así es. como también como ya institución social. Así porque es. La iglesia sabemos que también es una institución que cumple una función social, pero es el cuerpo de Cristo, pastor. La novia del Cordero. Amén. Quien habla mal de la iglesia está hablando mal de la novia del Amén. Cordero. Amén, así es, pastor. Y son tantas preguntas, ¿no?, que surgen en las personas, tanto en la misma comunidad cristiana, no como en los amigos que todavía no lo son, y que vamos a llevarle la mayor cantidad de información que podamos, de derribar mitos y hablar sobre la base de las cosas que son ciertas. Pastor, me gusta siempre buscar las definiciones sobre cada uno de los temas que tratamos, y quiero compartir esta definición sobre lo que es iglesia. Uh-huh. Y es que en la RAE, la Real Academia Española, cuando buscamos iglesia, pues uno de los tantos conceptos que encontramos es que es congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Uh-huh. Y la Biblia, pues, la Biblia nos habla, cuando vamos al libro de Mateo, en los Evangelios, de ese cuerpo que fue fundado por Cristo. Y en un momento dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es. O sea, cuando vamos a la Biblia, encontramos que la iglesia no es una invención humana. Uh-huh. No hubo un hombre que dijo: me voy a inventar, voy a crear lo que es iglesia. No. Hay un origen divino, espiritual. Así es. Entonces, así pastor, es. Ese origen, ese hito, ese momento cumbre, donde surge, donde nace, donde queda establecido lo que es iglesia. Me gustaría que lo habláramos un poquito. La iglesia nació en la cruz del Calvario. O sea, allí tiene su origen. En el costado de Jesús. Amén. Acuérdate que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, así nos dice la Biblia. La iglesia nació en las heridas del Señor. Ahora, ¿cuándo se inaugura la iglesia como tal? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, allí nació la iglesia del Señor. Y como dijo el mismo Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Algo que hablábamos tras bastidores, quizás ya me voy a ir de una vez. Impresionante que la primera iglesia nació en la sala de una casa. O sea que a veces nosotros nos quejamos, ¡ay, donde quiera ponen una iglesia! Esa ha sido la historia de la iglesia. El mismo Jesús dijo, hablando acerca del reino, de una mujer que puso dentro de una, ay Dios mío, una harina, un poquito de levadura y la terminó leudando. La iglesia comienza pequeña, pero la iglesia es un organismo vivo
que va a crecer. Eso no lo detiene nadie. Pastor, y que iglesia no es lo mismo que templo. Jamás en la vida. Templo es una cosa. Así y la es. iglesia es otra cosa. Así es. De hecho, templo en el Nuevo Testamento no existe. El templo fue el templo de Jerusalén y Dios fue tan grande que permitió que se destruyera. O sea, aún nosotros usar hoy la palabra templo, no, nosotros tenemos un espacio. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora hay localidades donde nosotros nos reunimos, que pueden tener diferentes nombres, auditorio, un santuario, como la gente lo quiera llamar. Ahora, la esencia es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y cuando nos reunimos, o no cuando nos reunimos, la totalidad de creyentes que hemos sido regenerados, bautizados en agua, entonces somos los llamados iglesia, que en el Nuevo Testamento lo que significa es los llamados fuera. O sea, que una iglesia, la iglesia no es Ríos, la iglesia no es la iglesia de allí, la iglesia es universal, es una sola y es la que Cristo viene a buscar. Amén. Pastor, como cuerpo de Cristo, en un cuerpo, el brazo tiene una función. Así es. Los ojos una función, en fin. Espiritualmente hablando, esa función principal que tiene la iglesia, ¿cuál es? Bueno, interesantísima pregunta, porque primero la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, para que se estimulen al amor. Así es. O sea, Hebreos 10:24. Esa es, como tú dices, la función principal de la iglesia, cuando nos congregamos, estimularnos al amor. De hecho, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el amor, que la unidad, el compañerismo cristiano es un fundamento tan importante como la oración. Cuando nosotros vemos cómo se comportaba la iglesia del primer siglo, ¿qué hacían? Oraban, se congregaban, partían el pan y estaban en la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Bueno, porque la Biblia nos llama a eso, a ese compañerismo. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea que hay un llamado a esa unidad y cuando nosotros nos congregamos, ese es uno de las fortalezas de la iglesia, la coinonía y la unidad. Ahora, ¿qué misión tiene la iglesia? Hacer discípulos, predicar a Cristo Jesús. A Cristo. Indiscutiblemente. Pastor, los pastores. ¿Cómo dentro de una iglesia, cuál es ese rol que tienen los pastores y el pastor, ¿no? El liderazgo de la iglesia? ¿Y cómo se escoge? ¿Cómo se establece, no? En todo tiene que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Así es. Y la iglesia como organismo igual también está sometida a un orden. Pero yo puedo decir, déjame desarrollar un emprendimiento e instalar una iglesia. ¿Yo puedo hacer eso? Mira, amada. Como pastora, ¿qué hay? O sea, quiero que vayámonos directamente. Es una pregunta muy interesante con muchas aristas. Pero eso que quede bien claro. No, el rol del pastor, de los pastores, del liderazgo que tienen las iglesias. Y cualquiera puede emprender, ¿no? Es una pregunta un poco sarcástica. Mira, aquí en Ríos nosotros tenemos un curso que se llama Práctica Pastoral. Nosotros ahí hablamos lo que hace el pastor, lo que hace la iglesia. Lo impartimos, creo que ya lo hemos hecho en 1 o 2 ocasiones, no recuerdo. Incluso lo hemos impartido en otras congregaciones porque, como dice Dios, es un Dios de orden. Hay 3 cartas pastorales, Tito, 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Allí se dicen cuáles son los requisitos que tiene que tener un pastor. Ahora, como tú dices, cualquiera puede abrir una iglesia. Bueno, cualquiera, como dicen, pudiera aventurarse a abrir una congregación. Ahora, que lo que esté haciendo tenga el respaldo de Dios, ya es otra cosa. Que sea Dios el que te haya a ti mandado. Yo particularmente soy de los que pienso
que prefiero más iglesias y menos puntos de droga. Yo Amén. prefiero más iglesias y menos banca de apuestas, que están a cada una, están a 200 metros de distancia una de otra. Y una vez se decía que en República Dominicana había más de 20,000 puntos de droga. No sé si eso cambió. Iglesias creo que en la República Dominicana no llegan a 20,000. Entonces yo siempre voy a ser partidario y un defensor de la iglesia. Ay, que fulana puso una iglesia en la Marquesina. Bueno, gloria a Dios, por lo menos ahí se está orando, por lo menos ahí se está enseñando. Yo prefiero, mira, 100% eso. Ahora, también entendemos que todo tiene que tener un orden. O sea, si Dios no te llamó a ti como pastor, esto no es algo que uno se engancha. Pablo dijo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, no amarte al dinero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Tú sabes cuántas cualidades tiene la Biblia para alguien ser pastor? Más de 21 cualidades. Oye, es más exigente para ser pastor, se exige más conforme a la Escritura que para ser presidente de la República. Así es realmente. O sea, el ministerio es una honra y tiene, por supuesto, que llevarse con peso de gloria. Porque la gente a veces dice, no, porque vi que tal persona hizo tal cosa, pero la Biblia dice que cuando venga el príncipe de los pastores, oye, ¿tú sabes a quién es que cada pastor le va a dar cuenta? No es al hombre, es a Dios. Claro, aquí en la tierra tiene que haber, como decimos, un sistema donde los pastores estemos interconectados precisamente para que en los momentos de crisis nosotros tengamos ese apoyo. Y por eso existen los concilios, ministerios, confraternidades. Todo esto está para eso. Pero al número uno que nosotros le vamos a dar cuenta es a Dios. Dice que directamente vamos a hablar con Él para hablarle de la obra que se nos puso en las manos. Quiere decir que es algo que demanda mucha responsabilidad y que no se puede tomar a la ligera. Totalmente, pastor. Usted me ha hablado de más de 21 cualidades, Así características es. que debe tener una persona para estar al frente, ¿no?, de una iglesia. A lo largo de la historia, claro, han sido casos menores, particulares, pero desafortunadamente hemos visto personas que han manchado el testimonio, y Jesús lo dijo, no es noticia. Así Jesús es. nos habló de los falsos profetas, De los herejes. Así es. los timadores de la fe, en fin. Pero, pastor, una pregunta importante. ¿Cómo detectar, cómo es la Grey, cómo el pueblo puede detectar, no, que está siendo guiado, liderado espiritualmente en una iglesia por un pastor que es genuinamente, su corazón está genuinamente alineado al corazón de Dios y con una actuación conforme a la palabra de Dios? Que donde se está compartiendo a Cristo, está la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo guiar? ¿Qué señales? Dios es un Dios de señales, de instrucciones claras, precisas. Dios no es un Dios de confusión, ni de desorientación. ¿Cómo la gente, las personas pueden darse cuenta, recibir esa confirmación de estar en una iglesia realmente auténtica, dirigida por Dios? Mira, nosotros tenemos que entender que el manual y la autoridad máxima de la iglesia es el Señor, es la Biblia. Usted quiere saber si la congregación... Él es la cabeza. Él es la cabeza. O sea, usted quiere saber si su iglesia es sana. Procure que en la iglesia donde usted se congrega, todo lo que se hace conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Lo primero que tiene que entender, no ponga sus ojos en hombre, ponga sus ojos en el Señor. Ni seguir a hombre. Ni siga hombre, porque es que estamos viviendo en un tiempo, Karina, donde la gente se deja alucinar por lo que ve. Estamos viviendo un tiempo donde la gente ve. Estas redes sociales son una bendición,
Pero también estas redes sociales han creado mucha desinformación. Hay gente que tiene un sancocho en la cabeza porque entonces se alimenta de lo que ven en las redes, pero no leen la Biblia. Entonces, lo primero que tiene que hacer un creyente es leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Fíjate que Hebreos dice también, precioso libro, dice que obedezcamos a nuestros pastores. Pero antes de eso dice, miren cuál haya sido su conducta. O sea, déjame ver si la conducta de este hombre que me está liderando, ¿verdad?, está conforme a las Escrituras. No vas a tener un hombre perfecto. No vas a tener un hombre 100% perfecto. Pero si la Escritura te está hablando ahí, ¿cuáles son las faltas que se consideran graves? Entonces, tú tienes ahí una luz para tú saber quién te está dirigiendo. Y lo otro es, la misma Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, no nos dejemos a veces ilusionar de una pompa, de una parafernalia, y a veces nuestros ojos nos engañan. Mira, yo he conocido, Karina, hombres extraordinarios de Dios que nunca tuvieron una gran congregación. Yo he tenido mentores que, si vamos al fruto, a las dimensiones de sus congregaciones, fueron fracasados. Pero hoy día yo soy fruto de su mentoría. Entonces, nosotros no podemos dejarnos, porque aquel tiene 20 y este tiene 10, aquel es más santo. No, Dios le da a cada quien conforme a su capacidad de administración. Y Dios es el que añade. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Por eso nadie tiene que compararse con nadie. ¿Con quién yo tengo que compararme? Con Cristo Jesús. Y gozarme con lo que Dios puso en mis manos. Si te comparas con alguien que tiene menos que tú, te vas a sentir superior. Y si te comparas con alguien mayor, te vas a sentir entonces inferior. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender? Que Dios nos ha hecho un llamado, que lo hagamos con honra, que vivamos por la palabra de Dios, que dice la Escritura. Cuando usted ve a su líder, mire cómo se comporta él con su esposa, cómo él es su esposa, cómo es su relación matrimonial, su familia con sus hijos, cómo él se lleva con sus hijos, cómo aún él se expresa. No estoy hablando, ¿verdad?, de que si dijo, por decir Diego, digo. No hablo de eso. Estoy hablando de un comportamiento, de una conducta que glorifique el nombre del Señor. La Biblia habla de que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible y tiene que cuidarse de tener faltas graves, que ahí están también contenidas en las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que a nosotros nos da luz. ¿De a quién nosotros tenemos que seguir? Primero, sigo a Dios. Pero segundo, tengo que tener la convicción que estoy en el lugar correcto y que estoy siendo alimentada por la palabra. Amén. Mira, una vez yo recuerdo que yo estaba predicando hace ya como 8 años en un campamento de jóvenes en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo recuerdo que me dijo alguien, wow, qué mensaje. Y de la Biblia. O sea, es que no podemos sacar la Biblia. Si en su iglesia no se predica por la palabra, usted no está haciendo nada ahí. Y lo digo con toda autoridad. Si en esa congregación lo menos que se hace es estudiar la Biblia, usted no hace nada ahí porque ese es el alimento, va a perecer. Y dice la Escritura que ese alimento no puede ser adulterado. Ay, pastor, te he dicho algo. Y bueno, me vino a la mente algo, yo soy muy sincera y soy muy franca. A veces usted está, como usted decía, si no se predica la palabra, no se comparte a Cristo, a Dios, usted está en un grupo social. Así es. Usted está o en un club social o compartiendo con amigos queridos que lo respetan, en fin, pero pasando un momento social. Así es. Y yo creo que eso hay que revisarlo y evitarlo. Y recordar siempre, Karina, también, que no podemos, o sea, quienes dirigen la iglesia o las congregaciones son personas imperfectas, no son perfectos. Son humanas. Son humanos y se van a equivocar. Ahora,
El hombre de Dios tiene que tener la suficiente humildad para decir, me equivoqué, perdón. Perdón, eso no te va a hacer ni menos, simplemente te va a hacer ante los ojos de Dios grande, que a ese que le vamos a dar cuenta. Ahora, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de Amén, nuestra fe. así es. Y pastor, los pastores son modelos, marcan pautas. Hay ojos que están encima de los pastores. Definitivamente. Los pasos, como usted decía, revisar esa persona en todos los aspectos, en el aspecto social, familiar, personal, hasta académico, financiero, en fin, tantas La gente espera que el cosas. pastor sea médico, mecánico, cocinero, Abogado. abogado. Sí, sí, sí. Porque a veces los pastores llevamos una carga Muy pesada. y la gente hace como unas expectativas. Sí, la vara la tienen muy alta. Demasiado Psicólogos, y alta. a veces yo hablaba hace mucho con alguien sobre el tema. Es que la carga que tienen es para que reciban asistencia esta psicológica, porque es que los problemas son tan distintos de todas las edades, tan heterogéneos, que la carga es demasiado pesada. Pero pastor, yo sé que antes de que Nicoló nos comience a hacer señales como un amén, a la luz de la sociedad del mundo de hoy y lo que hemos conversado, ¿usted cree que, yo lo creo así, que la iglesia hoy tiene muchos retos, son muchos desafíos, pero a la vez muchas oportunidades? Así es. Estamos viviendo, y lo hemos hablado aquí, yo creo que estamos a la puerta. Ujú. Pero de manera puntual, ¿cuáles son esos retos principales de la iglesia hoy día, esas oportunidades que tenemos como iglesia? Y ustedes es un momento, la iglesia no es el templo, la iglesia soy yo, es usted. Somos todos juntos, y donde quiera que estás, que nos unimos todos tres en nombre de Jesús, somos una iglesia. Y ahí Así está es. Cristo Jesús, a quien le servimos, el modelo. Ese varón perfecto a quien debemos realmente de seguir y de aspirar. Ese es el aspiracional. Pero hoy día, esos retos y las oportunidades que tiene la iglesia, Mira, ¿cuál es, desde su punto de vista, su experiencia y su conocimiento? el mayor reto que tiene la iglesia de hoy día es mantener el mensaje. No contamine el mensaje. La iglesia está siendo muy atacada. Cuando dice contamine De las cosas que hoy día se quieren introducir, estamos viviendo un mundo inmoral. Sí. Y a veces esas inmoralidades se quieren imponer. O sea, la Biblia no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es mi desafío? Y el mismo Jesús lo dijo, de que nosotros no adulteremos el mensaje. Puede ser que a él no le guste, puede ser que sea un mensaje impopular. Hoy día la gente quiere ir a la iglesia a escuchar lo que quiere escuchar. Lo que más me conviene escuchar. Así es. Cuando me han dicho algo que no me voy. No Porque me han herido. Porque me han herido, porque fui confrontado. Exacto. Y déjame decirte, a la iglesia a veces debemos de ir más interesados en ser confrontados que en ser acomodados y añoñados. Donde más incómodo tú te sientas por el mensaje, ahí es que Dios te quiere, porque ahí Dios te está sanando. Ahí Dios te está purificando, ahí Dios te está lavando y está quitando cosas. Entonces, ¿qué desafío tiene la iglesia de hoy día? Mantener el mensaje. Pastor, aunque usted se quede solo, líder, aunque usted se quede solo, no cambie ese mensaje, siga con él, porque la palabra de Dios no retorna vacía. Cosas, pastor, Sí. porque yo he escuchado cosas de que no podemos hablar de eso, nosotros no lo podemos decir así. Eso no, o después eso no, a mí no me gusta hablar de eso porque no me gusta mantenerme, o sea, un mensaje acomodaticio, un traje a la medida de... No podemos tener un mensaje de complacencia. Tenemos que entender eso. Es más, Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús fue bien duro con los judíos, Señor, se está yendo la gente. ¿Y qué le dijo Jesús? Aproveche tú también con ellos. O sea, nosotros tenemos la Biblia, el mensaje bíblico. Si nosotros nos podemos ver, hablando de los desafíos de la época, es un mensaje muy fuerte, muy confrontador. O sea, cuando nosotros lo comparamos con la moralidad que hoy día se vive, es un evangelio que causa incomodidad.
Pero a la vez, ¿qué oportunidades nosotros tenemos? Que en medio de un mundo tan inmoral, mira qué contradicción, la inmoralidad daña, la inmoralidad rompe, destruye, Claro. pero a la vez ese mismo mensaje nos da a nosotros la oportunidad de recomponer una sociedad, porque mira qué maravilloso para todas las que nos escuchan, que quizás hay solteras escuchándonos. Lo primero que la Biblia le dice al hombre es que tiene que ser fiel. Y yo te pregunto, ¿quisiera una mujer tener un hombre que le sea fiel, Karina? Sí. Oye, al hombre, ¿tú sabes lo que le dice al hombre? Ama a tu mujer, cuídala. Con todo estos feminicidios y con todo este maltrato, Sí. hombres abusadores hacia la mujer. ¿Tú sabes lo que la Biblia le está diciendo al hombre? Cuídala como tu propio cuerpo, ámala. Y yo me pregunto, ¿qué mujer no quiere tener un hombre fiel? Que la ame, que la cuide, que trabaje. Porque la Biblia motiva, incentiva al hombre que tiene que ser laborioso. O sea, el hombre tiene que ser laborioso, productivo. Y yo me pregunto, ¿quisiera una mujer, un hombre de esa manera? Un hombre que modele a Cristo Jesús. Un hombre, la Biblia dice aún a los hombres, que vivimos en sociedades que creemos a veces que la responsabilidad de criar a los hijos de la mujer es al hombre que la Biblia le exige. Y yo me pregunto, ¿y qué mujer no quiere un hombre así? Entonces, usted quiere tener un buen esposo, busque un hombre que haya decidido vivir su vida por la palabra de Dios, un hombre cristiano, fiel a Dios, y usted va a tener el mejor esposo. Y usted, pastor, si nos vamos a los jóvenes, Sí. a los hijos, cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, o sea, la juventud, qué delicia servirle a Dios en los primeros días, en ese tiempo de la juventud. O sea, yo creo que definitivamente es volver a ese fundamento de la palabra y no editarla. Jamás. No hacer trajes a la medida como a veces buscamos, hacer donde me hablen lo que yo quiero escuchar. Así es. Bueno. Comenzó ya, El amén hizo así. Dios mío, en el momento que se está poniendo el tema más ahí, de verdad. Mira, la iglesia es una bendición. Yo sé que vamos a hacer otro podcast porque hay que hablar de la actividad social de la iglesia y la presión social que le quita a la iglesia a las naciones y a los gobiernos. Y la iglesia como ese freno moral. Definitivo. Algunos dicen, no, bueno, mira, que ellos no hacen nada a nadie, ellos no se meten con nadie, está bien, hay que hacerlo porque son un freno. Pero yo creo que no. Yo creo que es lo más importante que queremos dejar hoy es en esa delicia, como usted decía, me encanta ese pasaje bíblico, pasar mejor un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. No hay mejor bendición que estar en la casa del Señor. Y la iglesia es una bendición. Oye, mira, para mí la primera iglesia... Pastor. Eso es un familión, yo tengo un familión. Mira, la iglesia es de tanta bendición. Para mí la primera iglesia fue en el arca de Noé. Y ya tú sabes, ahí había de todo, porque ahí había de todo tipo de animales. Estaba incómodo, es verdad, definitivo, pero afuera estaba peor. Totalmente. Entonces, la iglesia es una bendición. Es una bendición cuando usted se congrega, cuando usted tiene ese cuidado pastoral, esa coinonía con los santos. Eso no tiene precio. Y los pastores que sirven, oye, wow, se nos fue el tiempo, pero qué lindo ver esa entrega de hombres que han renunciado a tantas cosas en su vida por servir a Dios. Eso no tiene precio. Así es. Wow. Pastor, tenemos que despedir. Esperamos que haya sido de bendición, de mucha información para esta comunidad hermosa que nos sigue en Valientes, invitándoles a sintonizarnos y seguir el próximo episodio, nuestra próxima entrega. Pastor, hasta la próxima. Bueno, nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Bendiciones y hasta el próximo episodio. Muchas gracias.